Mis amados hermanos, muy buenas noches. Los saludo nuevamente con nuestra serie, el capítulo 2 de nuestra serie de Apocalipsis, el estudio de la escatología bíblica. Vamos a esperar un momento que se empiecen a conectar. Vamos saludando. Dralis Maciel, saludos. Bernardo, Abel Canizales, saludo. Hoy estamos entonces transmitiendo nuestro capítulo 2 de la serie de Apocalipsis y el estudio de escatología bíblica. Vamos a empezar dando un breve repaso de lo que vimos hace 8 días, los que tuvieron la oportunidad de conectarse. Los que no se pudieron conectar, el capítulo quedó grabado en el canal de YouTube. Entonces los animo a que vayan al canal de YouTube, se suscriban y allá está el capítulo 1 para que vamos entendiendo muy bien la serie. Vamos por pasos, vamos cuadrando. La vez pasada estuvimos tocando lo que es las escuelas de interpretación escatológica, que creo que es lo primero que debemos ver. Para hoy tenemos un tema muy especial y el tema es las posturas escatológicas. Entonces vamos a entender como que desde ese punto de vista, qué es lo que nos quieren decir en las diferentes iglesias a las que nosotros asistimos. Es decir, cada iglesia, por decirlo así, dependiendo de su denominación, está ligada a una postura escatológica. Entonces, usted debe entender por qué cuando le hablan a usted en su congregación de el rapto, de lo que es el arrebatamiento, lo que le hablan de un tiempo, de un milenio, ¿por qué lo hacen? Porque determinan que va a ser en un tiempo determinado, porque hablan de la gran tribulación y usted se va a dar cuenta su iglesia hacia qué postura escatológica se inclina. No obstante, no significa que nosotros debamos adoptar la misma postura y ser ciegos al respecto, sino que nosotros debemos de conocer por qué nuestra iglesia tiene la postura escatológica que tiene al respecto. Rafa, un saludo, bendiciones, espero que todo esté muy bien por allá en Brasil. Saludo por acá también a Rito ALM, tú sabes quién eres. Fernando Miguel, saludos. Gustavo, vamos a iniciar ya entonces con el estudio, el capítulo 2 de la serie de escatología y el estudio del Apocalipsis. Entonces, haciendo un breve repaso, las escuelas de interpretación, lo que vimos hace 8 días, la escuela preterista, la historicista, la escuela idealista, simbólica o alegórica y la escuela futurista. Los animo a que si no se vieron de pronto ese capítulo, lo puedan ver allí en el canal de YouTube, se puedan suscribir y bueno, podamos darle como continuidad a este estudio de escatología. Bastante difícil que alguien se anime a dar un estudio de escatología, básicamente porque es un tema que hay que dedicarle mucho tiempo, es un tema de profundizar en las escrituras, es un tema de también apoyarse en diferentes posturas un tanto filosóficas, un tanto de pronto simbólicas, alegóricas, donde se toman textos, donde muchas escuelas de interpretación toman textos y los alinean de pronto a eventos históricos que han estado sucediendo, a eventos actuales, a eventos futuros, donde de pronto hay especulaciones frente a líderes mundiales, hay especulaciones frente a la vacuna del COVID, frente a la marca del 666, donde se especula también al respecto de los 2 testigos, que algunos dicen que es Moisés, que algunos dicen que es Elías también. Pero vamos a ver durante toda esta serie, durante toda esta compilación de capítulos, realmente qué nos dice la palabra de Dios, para que tengamos algo claro al respecto. No caigamos en ese tipo de especulaciones, sino que nosotros tengamos nuestro propio criterio. Sabemos que una persona puede dar su punto de vista siempre y cuando sea una persona que tenga unas bases sólidas en las escrituras. Eso te da criterio para determinar si realmente puedes o no dar una interpretación seria a la escritura. Entonces, les animo a que estén atentos y vamos a dar inicio. Vamos saludando por acá. Eduardo, Juan Carlos, bienvenido mi hermano. Que el Señor te bendiga. Vamos a estar también resolviendo muchas dudas, muchas inquietudes. Al final del video, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo preguntas. Hace poco estaba pensando mucho en el tema del sello, el tema del sello del 666, donde muchos dicen que no, que eso fue el tema de la vacuna del COVID.
La vez pasada, creo que en la clase anterior lo tocamos, y la persona que se marque con este sello no lo va a hacer de una forma que la persona no lo conozca o no lo distinga. La persona que recibe este sello es una persona que voluntariamente decide seguir a un líder mundial que está blasfemando en contra del Señor. Entonces, para que no lo tomemos tan literal, dice específicamente en el versículo que solamente quien tenga sabiduría va a poder descifrar ese nombre, y básicamente yo digo que se llegará su momento para que se pueda dar la resolución de que es este símbolo, pero ese símbolo va a ser la identificación de lo que va a tener este líder mundial que se va a ir en contra del Señor y que muchos lo van a seguir. Algo muy similar a lo que sucedió en el cielo, según lo describe, si no estoy mal, el libro de Ezequiel, donde Satanás se rebela en contra del Señor, quiere estar por encima del trono del Señor. Y no solamente cae él, sino dice que también se lleva una parte del cielo de los ángeles, una parte de ellos que también se rebelan. Entonces, digamos lo que eso que se vivió en el cielo también se vivirá de pronto aquí en la tierra. Se levantará uno creyendo ser superior a Dios y se llevará a muchos de pronto incrédulos, insensatos, ingenuos, que también aceptarán ese sello, y ese sello los identificará como sus seguidores. Es como le ponía de pronto yo un ejemplo hace poco, cómo se identifica uno personalmente, con su cédula, ¿cierto? Y la cédula dice a qué nación pertenece usted, es como su ID. Básicamente llega uno a la conclusión de que ese sello es esa identificación personal de que usted está bajo el régimen de ese líder. Entonces, para usted aceptar eso, tiene que hacerlo conscientemente. Bueno, sin dar más preámbulos al tema, vamos a empezar. El tema de la tribulación es un tema bastante de discusión. Se ha llegado a todo este desembrollo, por decirlo así, debido a que en Daniel, en el capítulo 7 y en el capítulo 9, nos habla mucho sobre ese tiempo, esas semanas, que son las 70 semanas, muy conocidas de pronto por muchos, las 70 semanas de Daniel, donde se profetiza que en la última semana de Daniel, según el capítulo 9, el versículo 27, aún no se ha cumplido y está reservada para un periodo futuro de 7 años. Dicen que, bueno, esas son interpretaciones que se dan en el pretribulacionismo. Ya vamos a explicar cada una de estas posturas, que creo que esa es la misión y el objetivo de este live. Marcos, saludos. Dice que es un periodo de 7 años, es típica del dispensacionalismo clásico, que creo que lo explicamos la clase pasada. Para los que no la vieron, puedan ir a YouTube, allá está el capítulo 1, para que entiendan qué piensa el dispensacionalismo al respecto frente a estas perspectivas escatológicas o profecías de los últimos tiempos. Dice, esta postura de Daniel habla pues de 69 semanas que se cumplieron hasta la primera venida de Cristo. Dice que fue sellado con el ministerio de Cristo, o sea, a la edad de 33 años fue sellada la última semana, la semana 69, y que una semana pendiente. Por eso el pretribulacionismo, que ya lo vamos a explicar, de pronto los que no comprenden el término, no se preocupen, que ya lo vamos a explicar. Dicen que esta semana solo y únicamente se terminará de cumplir para la venida del Señor. Por eso ellos consideran de que hay un rapto secreto, y que en ese rapto secreto sucede antes de la tribulación, para que ese último periodo de 7 años que describe la Escritura, que ya lo vamos a ver, esa última semana sea cumplida según la profecía que tiene Daniel. Entonces, una vez el Señor llega, inaugura la última semana de Daniel. Dice que son las 70 semanas de juicio. Sin embargo, vamos a ver desde el punto de vista de la teología por qué sí es válido ese pensamiento, o tal vez por qué no es válido. Siempre les he dicho desde que comenzamos este estudio de la escatología y estos capítulos, esta serie pues tan interesante, de que no consideren que me alineo con una postura escatológica u otra, sino que tomen este estudio como meramente académico, para que ustedes puedan comprender desde un punto de vista qué piensa, el otro punto de vista qué opina frente al respecto, y según el apoyo bíblico, realmente quién o qué tiene la razón, porque sabemos que la Escritura es la única verdad absoluta frente al respecto.
En las semanas de Daniel, las 70 semanas, las vamos a estar tratando en otro capítulo. Sin embargo, vamos a nombrar versículos que mencionan sobre esto para que de pronto ustedes los tengan ahí presentes, los puedan estudiar y puedan de pronto irse contextualizando sobre qué es este tema de la tribulación, este periodo de 7 años que mencionan algunas posturas escatológicas como el dispensacionalismo clásico y la postura pretribulacional. Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, refiriéndose a la mitad de ese tiempo, o esa mitad de la semana, que si se comprende que es un periodo de 7 años, la mitad de la semana son 3 años y medio, ahí dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque mencionan de que va a venir un anticristo en esta última semana, y que ese anticristo va a dar un mensaje de paz y de seguridad. Y adicional a esto, dice que el anticristo ofrecerá sacrificio a Jehová, y que es donde menciona el dispensacionalismo de que se levantará un tercer templo, se sacrificará una vaca alazana. Alazana significa que es una vaca totalmente roja, de estas como tipo Brahma, pero que esa vaca alazana tiene que ser de un cabello y un pelaje totalmente rojo, que no puede tener ni un cabello de otro color, que va a ser una vaca totalmente especial, porque así se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Entonces esa vaca sería sacrificada allí en el tercer templo, y que eso sería supuestamente ofrecida para expiación, como lo hacían pues anteriormente en el Antiguo Pacto. A eso se refiere Daniel 9:27, donde menciona que a la mitad de la semana se hará el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. El desolador se refiere al anticristo. Entonces son 3 años y medio de paz y seguridad, donde se levanta el templo, donde él se sienta en el trono, donde es alabado por muchos, porque dice que esa persona va a traer tranquilidad, que esa persona va a traer una economía estable mundialmente, pero que va a ser una sola economía, que nadie podrá comprar o vender si no está alineado a ese sistema económico, pero que después de 3 años y medio las cosas van a cambiar totalmente. Y lo que se pensaba que iba a ser un líder, que iba a estar apoyando, que iba a estar ayudando, se convertirá en una dictadura. Entonces ahí es donde menciona este gran desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame. O sea que esta persona, después de estos 3 años y medio, como lo menciona, nuevamente les digo, el pretribulacionismo y el dispensacionalismo clásico, esta persona cambia de postura y empieza básicamente a tener un régimen. Y toda persona que no se alinee a este régimen sería brutalmente asesinado. Toda persona que no confiese, que confiese a Cristo, o que confiese el Evangelio, o que esté predicando la verdad de Dios, todas estas personas van a ser perseguidas y van a ser asesinadas, según lo que menciona esta postura. También se menciona en Daniel 7:25, para que ustedes lo tengan más presente, de acuerdo a esta última semana pendiente, que lo vamos a explicar en otra ocasión, sino que para ese entonces sí tendremos que sacar una calculadora, porque toca sacar unos tiempos de unas promesas, de unos pactos, para que podamos comprender esto, pero hoy vamos a ver netamente las posturas para que no nos enredemos. Yo necesito que los que sí están realmente interesados en el live estén muy atentos, porque este tema es muy delicado. Y si usted se extravía 1 o 2 minutos, se va a perder el hilo conductor de lo que significa el tema. Se mencionan demasiados términos. Entonces, para que usted pueda conocer esos términos, tiene que estar muy pendiente del live. Y si es posible, y le gusta, le apasiona ese tema, saque su cuadernito y tome sus notas para que usted tenga. Y si tiene preguntas también, apúntelas ahí. Al final las hacemos y las resolvemos. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, lo que les decía, después del periodo de 3 años y medio inicial, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí cuando se refiere a tiempo, tiempos y medio tiempo, dice que tiempo es un periodo inicial, pero un periodo sencillo. Tiempos,
que sería por decir un año. Tiempo, un año. 2 tiempos serían entonces el tiempo, pero 2 veces, entonces serían 3 años. Y medio tiempo, entonces sería solamente medio año. Entonces eso es a lo que se refiere, o a lo que hacen alusión los pretribulacionistas, o el dispensacionalismo se refiere a 3 años y medio, donde dice que hablará palabras contra el Altísimo y serán entregados en su mano hasta ese momento. Entonces, donde cambiaría totalmente la cara este anticristo, de brindar paz y seguridad, ya de venir a ser el perseguidor y a liderar con dictadura, como Maduro, no peor. Bueno, continuemos. Daniel 12:7 dice, la duración exacta de tiempos y la mitad de un tiempo, dice que será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Son las profecías pues que se mencionan en Daniel. Les estoy explicando todo esto porque ahorita vamos a ver unas gráficas y ustedes van a tener que comprender por qué les hablo de un tiempo de tribulación, porque desde ese va a ser el punto de partida para desenmarañar las otras posturas. Daniel 12:11 nos habla nuevamente, pero nos habla en días, nos habla de 1290 días. Dice, y es del tiempo, y es de que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si uno multiplica eso, creo que es por 360, porque en ese entonces no se calculaban 365, sino que era otro calendario, nos da exactamente ese mismo tiempo, el tiempo del periodo de 3 años y medio. Para que saquen la calculadora y hagan el cálculo ahí y me dicen cómo les va. Pero habla también, lo dice Daniel 12:11. Daniel 12:12 dice, bendición después del periodo final. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque se supone que como va a haber persecución de cristianos y que todo el que quiera comprar o vender o bueno, no quiera ser asesinado va a tener que someterse al nuevo régimen del anticristo. Entonces, por eso dice que el que espere y llegue, o sea, el que soporte hasta el final. Y uno, bueno, saliéndonos un poquito de lo académico, uno se imagina en ese entonces que de pronto usted tenga su familia, tenga sus padres, tal vez ya de edad, sus hijos, y que le digan que si usted no está alineado a un sistema económico que blasfema en contra de Dios y que va en contra de Dios, usted no va a poder comprar ni vender nada, y que su familia se esté empezando a morir de hambre. Ahí es donde sería probada verdaderamente la fe. Vuelvo y aclaro, no es que yo sea parte de esta postura, es lo que esta postura afirma, el pretribulacionismo, que ya lo vamos a explicar en sí qué es, pero creo que es una doctrina o una postura que se ha extendido que se ha extendido por varias iglesias o por muchas iglesias. Creería y estaría casi que seguro que la gran mayoría de iglesias pentecostales tienen arraigada esta postura. Están esperando un rapto secreto, de ahí se revelará el anticristo, que dice que una vez se ha quitado en medio el que lo detiene, que hacen referencia a que es el Espíritu Santo, y que luego empezaría ese periodo de 7 años de dominio pues del anticristo. Creo que todos están como alineados pues en ese sentido, pero vamos a entender por qué ellos piensan de esa manera, por qué lo piensan así y por qué otras posturas dicen que no. Entonces, solamente estamos estudiando por acá algunas citas del libro de Daniel que especifican este periodo de 7 años y por qué. Daniel 8:11 también nos habla de lo mismo y porque fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, hay muchos versículos en Daniel, los animo a leérselos más o menos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Entrando en materia, hoy vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Empezamos, el tribulacionismo. ¿Qué es el tribulacionismo? Es ese periodo que les he estado explicando, según lo que explica Daniel, de que ya han sido cumplidas 69 semanas y que estaría pendiente una última semana del periodo de juicio sobre el pueblo, y que esa última semana se cumpliría en el final de la humanidad o en el final de los tiempos. Y esa última semana comprende un periodo de 7 años. Entonces empezamos con el tema de que muchas personas suponen, según un versículo donde dice en Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17,
de que la iglesia, por decirlo así, los que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, van a ser arrebatados. La palabra del griego que se utiliza ahí en Tesalonicenses, que ya lo vamos a leer, es la palabra harpazo. Y esa palabra lo que significa es como una especie de cuando alguien toma algo desprevenidamente. Entonces es como una especie, como lo menciona la palabra, rapto o arrebatamiento. Eso es lo que significa esa palabra griega. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, por eso dicen que cuando suena la trompeta, que muchos de pronto han dicho eso, que cuando suene la trompeta es que nosotros nos iremos, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que guardar eso bien ahí porque ese es otro punto que vamos a tener en cuenta y es el tema de la resurrección de los muertos. Cada postura tiene un pensamiento frente a esto. Entonces, luego nosotros los que vivimos, dice ahí los que estamos vivos para ese momento y creemos en Jesucristo, los que hayamos quedado, ahí donde menciona el pretribulacionismo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. A lo que se refiere esta última parte como un estado eterno, que estaremos para siempre. El lugar no lo menciona, no dicen dónde. Algunos dicen, sí estaremos para siempre aquí en la tierra porque se instaurará un reinado milenial aquí sobre la tierra donde hay cielo nuevo y tierra nueva, como lo dice Apocalipsis 21, si no estoy mal. Pero tampoco menciona la palabra si es aquí en la tierra. También se habla de una nueva Jerusalén, creo que es en Apocalipsis también que se menciona, y algunos lo han pensado según las dimensiones porque se habla de que es como una especie de cubo. Hace poco también estaba estudiando el tema y resulta que esas dimensiones son las mismas dimensiones que son mencionadas en el libro del Éxodo, donde se le ordena a Moisés y a todo el pueblo del Señor allá organizar o adecuar ese lugar de ese templo del lugar santísimo. Entonces, haciendo relación con esto, si estamos diciendo que la Nueva Jerusalén tiene esas mismas estructuras, entonces esta Nueva Jerusalén o este lugar donde nosotros vamos a habitar durante la eternidad, haría como una especie de analogía. Es una especie de simbolismo que se refiere a que nosotros vamos a habitar en la presencia del Señor para siempre. Entonces no es un lugar como por decirlo así que tenga unas medidas exactas, no. A lo que trae eso es que si en ese lugar santísimo que tenía las mismas medidas en el Antiguo Testamento, tenía exactamente las mismas medidas y la que se está mencionando donde nosotros vamos a estar para siempre, a lo único que hace referencia es que nosotros vamos a estar para siempre en la presencia del Señor. Y creo que es muy diciente. Bueno, vamos saludando por acá. Sabri, bienvenida. Estefano, Josué, bueno, empezamos. Quiero que de pronto, por Instagram, creo que hay una aplicación que se llama StreamYard, que le ayuda a uno de pronto a poner las diapositivas, pero no soy muy ducho en manejar de pronto este tipo de aplicaciones, así que me traje por acá esta herramienta, no sé si de pronto la alcancen a ver, que es muy didáctica. Vamos a verla por acá. Acá, bueno. Yo creo que ustedes vean esto para explicarles las posturas, lo que es el pretribulacionismo, el mid-tribulacionismo y el post, por decirlo así, tribulacionismo. Entonces, de pronto no sé si me indiquen si lo están viendo bien ahí. Hay que ser didácticos, de alguna manera. Acá empezamos, donde está la crucecita, empezamos de que este lugar acá, que es demasiadamente triste, no me gusta casi ese tema porque es un tema muy sensible. Aquí es donde el Señor soberano, Rey y Creador de todo lo existente, dio su preciosa vida por nosotros, aquí, año 33, DC. ¿Quién partió la historia? Cristo. Entonces, es DC después de Cristo. Gracias. Se ve súper bien. Bueno, año 33 después de Cristo. Listo. Vamos acá avanzando. Esta es la historia después de Cristo. Bueno, entonces estamos aquí, que los padres de la iglesia, luego por acá, que el año 500, luego que un primer cisma, que la iglesia católica se divide con la ortodoxa, 1504, luego que llegamos aquí a 1517, 31 de octubre, allá está Martín Lutero en la entrada del Palacio de Wittenberg, clavando las 95 tesis, y se crea la Reforma Protestante.
Luego por acá en el 1800 sale un hereje que se llama Joseph Smith y crea la iglesia de los mormones. Bueno, aquí vamos adelante hasta que llegamos por acá. Bueno, por acá más adelante, antes del punto. Míralo ahí un poquito más. Llegamos antes del punto. Esto es lo que cree el pretribulacionismo. Vamos a empezar con eso. Tomen nota y lo que están tomando nota. Pretribulacionismo. Digamos que estamos acá, 2025, 25 de noviembre del 2025. Y digamos que aquí faltan, qué sé yo. Ahora no vayan a sacar un meme diciendo, ay, no es que Diego, el de teología apologética, dijo que en 3 años va a venir el Señor. No, 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 no. Es un ejemplo. Entonces estamos en el 2025. Y resulta que por acá en el 2028, eso es lo que cree el pretribulacionismo. Tribulación es esto, ¿cierto? Entonces el pre significa antes de. Entonces, si estamos hablando de que hay un periodo de tribulación, que estos son los 7 años que les empecé mencionando, de la última semana de Daniel, aquí lo dice, de pronto ahí lo ven, 7 años. Si estamos hablando que esta es la última semana que se ha de cumplir, por lo que explicaba Daniel, que era la última semana que teníamos pendiente del juicio del Señor, si es antes de aquí en el 2028, no estoy diciendo que sea en el 2028, estoy diciendo que está cerca, aquí va a haber un rapto secreto, o sea que se cumple lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los que murieron con la esperanza en Cristo, que según el pretribulacionismo están descansando en un estado pues de reposo. Ellos serán llamados primero, ¿hacia dónde? Al cielo. Y luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces ellos dicen, antes de que empiece la tribulación, tenga, acá en este punto, justamente nosotros vamos a ser raptados, como dice acá. Y aquí empezamos. Ellos, aquí pues supuestamente dicen, que esto sí lo considero una herejía, que es que el Espíritu Santo se va a ir. El Espíritu Santo no se puede ir. Muchachos, por favor, y recapaciten los que están apoyando esa doctrina. No se puede ir. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ir? Porque el Espíritu Santo de Dios es omnipresente. ¿Sí entienden? Es omnipresente. ¿Qué significa omnipresencia? Que puede estar en un lugar y en cualquier lugar al mismo tiempo. Entonces no tiene ningún sentido. De aquí se van los que están creyendo en Cristo, se levantan los que murieron en la esperanza en Cristo, junto con, gracias Juan, perfecto, me hiciste acordar de ese punto, casi me lo salto. Se van junto con Cristo y los que están vivos, bueno, aquí hablan de un cuerpo glorificado. Para que ustedes me entiendan, ¿qué es un cuerpo glorificado? Un cuerpo glorificado es un cuerpo perfeccionado. Y en ese cuerpo perfeccionado, ¿cómo se perfecciona en nuestro cuerpo? Nosotros traemos una herencia desde Adán y Eva y nosotros tenemos un cuerpo de corrupción, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que finalmente se muere, se desgasta, nos ponemos viejitos, nos salen canas, nos salen entradas como a mí. Algunos se quedan calvos. Bueno, para eso no hay nada, ni minoxidil ni nada. Pero ese estado en nosotros viene a raíz del pecado. A nosotros nos está sucediendo todas estas situaciones, nos da hambre, nos da sueño, nos da sed. Bueno, todas estas cosas es a raíz de que nosotros hay una pecaminosidad. Cuando el Señor nos perfeccione, que nosotros tendremos, y esto sí es real, no estoy hablando del tiempo en específico como les estoy explicando aquí con el super ejemplo didáctico, sino que este sí es un ejemplo, bueno, este sí es una verdad. Nosotros sí seremos transformados. Nosotros tendremos un nuevo cuerpo, pero ese cuerpo no será con los mismos limitantes que tenemos ahora. Va a ser totalmente glorificado, va a estar en santidad, no habrá nada, ni lágrimas, ni tristeza en nosotros, porque nosotros realmente el Señor nos traerá a ese diseño original, y mejor aún, porque no es el diseño original, como estaba Adán y Eva, es el diseño como nuestro primogénito entre los muertos, que es Jesucristo. ¿Cómo va a ser nuestro estado de cuerpo glorificado? Justo como cuando Cristo resucitó y apareció a sus discípulos, apareció a María y apareció a los 500, en el cual se dejó ver, en ese mismo cuerpo glorificado en el que ascendió a los cielos. Ese es el cuerpo glorificado que nosotros tendremos. Entonces, ¿a qué se refiere el pretribulacionismo? Dice que los que están descansando, que su cuerpo se unirá, por decirlo así, a su alma y ahí generará ese cuerpo glorificado, y que los que estamos vivos, simplemente pues como estamos
no está el cuerpo separado del alma, sino que nosotros estamos en conjunto, entonces nuestro cuerpo será transformado de una vez y nosotros ascenderemos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Es lo que afirma el pretribulacionismo. Entonces, acá el pretribulacionismo dice, bueno, aquí subimos conjuntamente. Sé que no tiene nada que ver la pregunta, bro, pero ese micrófono lo usas con el teléfono, con la PC. Lo utilizo con el teléfono J. Es un micro de teléfono y pues ahí estoy con un teléfono, pues gracias a Dios, de buena resolución. Bueno, dicen que cuando nos encontremos acá, los que vivimos y somos transformados, y los que son muertos y levantados, también en cuerpo glorificado, subimos directamente a donde el Señor. Aquí esto no simboliza a Cristo, pero nos encontraremos con esa preciosidad de nuestro Salvador en las nubes, y nosotros procederemos, según lo que dice el pretribulacionismo, procedemos a el tribunal de Cristo. Como lo menciona Pablo, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para sopesar, nuestras obras, lo estoy parafraseando, nuestras obras buenas y nuestras malas obras. Pero esto no es para condenación, porque se supone que nosotros estamos siendo llamados. No es para condenación, sino que es para recibir una especie de galardón, o como lo menciona la postura pretribulacionista, como para darle a cada quien según sus obras. Y procederemos a lo que se llama las bodas del Cordero. Recuerden, esto lo dice el pretribulacionismo. Procedemos a las bodas del Cordero, donde el Señor menciona que es como una especie de regocijo celestial, donde vamos a estar pues compartiendo con el Señor. Entonces, en este tiempo de tribulación, que son 3 años y medio, como les mencioné de las últimas semanas de Daniel, de los 7 años, tribulación y gran tribulación, porque aquí supuestamente hay situaciones de necesidad y todo esto, pero supuestamente este líder va a estar ahí atento y va a estar liderando y va a estar haciendo muchas cosas. Y este otro 3 y medio, que es donde ahí sí va a estar en su pleno apogeo, donde, y ellos también dicen que acá serán liberados o serán derramados muchos juicios pues del Señor, pero no como ahora, que realmente estamos en tribulación, sino mucho más fuertes, hambrunas, pestilencias, que son estas mortandades como la peste negra y como todo ese tipo de cosas, guerras, absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar, como las plagas de Egipto, todo ese tipo de cosas que serán acá. Supuestamente la iglesia, según el pretribulacionismo, la iglesia está aquí, en el cielo, hasta acá. Y acá es donde ocurre, según el pretribulacionismo, la segunda venida de Cristo. Entonces que acá quedan una especie de incrédulos que van a poder, según pueden ser mártires, y alcanzar esa gloria del Señor acá, que pueden creer en Jesucristo acá en este tiempo, donde dicen que muchos del Estado de Israel también se convertirán a Cristo, que porque van a enviar a los 2 testigos a que les prediquen, que también va a haber un remanente de 144,000, y que estarán predicando. Eso es lo que menciona el pretribulacionismo. Y que acá, cuando venga el Señor, en esta parte de acá donde se acaba la gran tribulación, que nosotros vendremos en gloria con el Señor acá para supuestamente derramar el juicio sobre los impíos y los incrédulos, y supuestamente sobre el anticristo y todo esto. Acá los pretribulacionistas, que también pues generalmente son premilenialistas, vamos ahorita a mirar ese tema, pero no vamos a tocar todavía el tema del milenio. Esto es lo que compende de acuerdo a lo que es la tribulación, de acuerdo a la postura pretribulacionista, o prerrapto o rapto secreto. Dice, la iglesia será arrebatada antes de la tribulación 7 años, de 7 años. Los creyentes no pasarán por la ira futura, porque la palabra dice que supuestamente seremos guardados de la ira venidera o del día del juicio. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos mencionan como ira ese tiempo. Algunos consideramos de que realmente la ira es el juicio del Señor. Ese es el lugar, ese momento donde seremos juzgados y donde algunos serán echados junto con el anticristo, junto con Satanás, a ese lago de fuego y azufre. Entonces, ¿cuál es realmente el día del juicio? ¿Es este juicio será un tiempo de persecución por parte del anticristo, o este juicio realmente viene del Señor? Tribulación, un periodo real de juicio sobre la tierra. Hay muchas versiones frente a eso. Entonces, recordemos lo de las copas.
las trompetas, los sellos, donde serán supuestamente liberados en esta época de la tribulación y de la gran tribulación. Por acá saludo a Karen y a la repostería, que me imagino que se unieron por el video del postre. Bienvenidos, estamos dando, por acá si ven el título, una serie, unos capítulos sobre una serie de escatología y del libro de Apocalipsis, que es las profecías de los últimos tiempos. Bueno, rapto, resurrecciones. En cuanto a rapto y a resurrección, los creyentes muertos resucitan, como les expliqué, y los vivos son transformados y arrebatados. También menciona como versículo de base el pretribulacionismo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y creo que es muy específico. Entonces, si ese momento de la prueba se refiere a la gran tribulación, ellos dicen de que si eso va a venir sobre el mundo entero, eso probará a los que moran sobre la tierra. Pero sin embargo, tampoco descarta la posibilidad de que la iglesia pase por la gran tribulación. Vamos a leerlo pensando en que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y verá que también el versículo tiene sentido. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No significa que los esté sacando de la tierra. Dice que los está guardando. Como dice también Jesucristo en Juan 17. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Entonces, mire que no es que los esté sacando. Por eso les digo, puede ser que una postura tenga la razón, o puede ser que la otra tenga la razón, pero el versículo en sí no se puede interpretar literalistamente, sino hay que tener mucho cuidado y hay que coger esos temas con pinzas para que no prediquemos algo contrario o algo diferente o enseñemos algo diferente. Dice: la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sea, que todo el mundo entero va a recibir, por decirlo así, ese momento de dificultad o ese momento de prueba. Entonces mire que también podría estar afirmando de que la iglesia va a estar ahí, porque dice el mundo entero, no dice el mundo entero y menos la iglesia, no dice el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La pregunta es: ¿la iglesia mora o no mora en la tierra? Entonces también tiene mucho sentido esta postura frente a unas doctrinas que afirman de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Seguimos con el supermaterial didáctico. Dice: el tribulacionismo o la mitad. Esto es una postura que afirma de que el rapto será emitido a la mitad de la tribulación. ¿Por qué dicen esto? Pues porque básicamente dice que nosotros seremos guardados del día de la prueba. Y dicen que los 3 años y medio iniciales del periodo del anticristo van a ser tranquilos. Entonces, el mitribulacionismo dice que cuando empiece lo difícil, justamente ahí sucede el rapto. Entonces, ¿dónde? Vamos a ver nuevamente el material didáctico. Entonces ya el mitribulacionismo no dice que el rapto va a ser acá, sino que el mitribulacionismo se corre acá. 3 años y medio. Acuérdense que esto es un periodo de 7 años según Daniel 7 y Daniel 9. Bueno, hay muchos versículos en Daniel que hablan de la última semana. Y según estas posturas se apoyan en eso. Esta última semana faltante de la semana, ya se cumplieron 69, y esta última semana, periodo de 7 años, serían 3 años y medio, 1260 días, y aquí, en esta mitad, antes de que empiece esta gran tribulación, según el mitribulacionismo, seremos arrebatados acá. Entonces sucede lo mismo que les mencioné acá, pero sucede esta vez en esta época de la mitad. Mitribulacionismo, ¿qué ocurre? ¿Qué afirma? Que el rapto ocurre a la mitad de la tribulación, 3 años y medio antes de la gran tribulación final, que es lo que les estoy explicando. Generalmente conectan el arrebatamiento con la séptima trompeta. No nos vamos a meter todavía ahí, porque yo quiero que toquemos uno a uno los temas, porque este tema es delicado, es un poquito confuso, y yo quiero que ustedes entiendan paso a paso. Por decir, los que se han estado conectando hace poco, yo sé que van a entrar y van a entrar perdidos. Pero concéntrense en que estamos explicando, por decir ahí, las posturas, lo que es el tribulacionismo, mitribulacionismo y post-tribulacionismo, referente a la tribulación, y después, más adelante, van a YouTube, que yo subo, generalmente el video lo podemos subir mañana, para que se desatrasen de esa parte que se estuvieron de pronto perdiendo. Lo relacionan con esta séptima trompeta, que es una trompeta de juicio. Apocalipsis 11:15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos
de los siglos. Entonces, a esa trompeta a la que se refieren, dicen que es esa trompeta que suena para relacionarla con Tesalonicenses, que el Señor vendrá con voz de arcángel y con trompeta, y que ahí seremos arrebatados. Entonces ellos dicen, sí, el arrebatamiento es a la mitad. También se apoyan de Apocalipsis 11:18, dice, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos. El tribulacionismo, o el arrebatamiento o el rapto secreto de la mitad de la tribulación, entonces sería este que les estoy definiendo acá, que son personas que se adaptan o que se adhieren a este tipo de doctrina. Seguimos con la última, para que ustedes me entiendan este tema del tribulacionismo completo, y ahí seguimos con el milenio. Los que de pronto tienen un poquito más de conocimiento o han escuchado el tema, para que no se enreden. La tribulación y sus puntos de vista o sus doctrinas son unas, y los del milenio, como los premilenialistas, amilenialistas, las diferentes posturas son otras totalmente diferentes. Los de tribulación difieren en cuanto al rapto, y los del milenio, pues como la misma palabra lo dice, obviamente, difieren en cuanto al milenio. Si el milenio será antes, si el milenio será después, si o si no hay milenio. Bueno, post-tribulacionismo, y es la última postura de la tribulación, que post se refiere a después de, pero dice que es una venida visible del final. Entonces, los post-tribulacionistas, que se adhieren mucho al pensamiento amilenialista, ya lo vamos a ver, dicen que será acá, post-tribulación, o sea, la iglesia pasa durante toda la tribulación, gran tribulación, y llegan hasta acá. Y acá, donde el Señor desciende para llegar acá a emitir un juicio, antes de este milenio, a la final de esto, juntamente, el Señor viene y juntamente la iglesia es arrebatada. Y los muertos son levantados y la iglesia es arrebatada. Entonces, esto que les expliqué acá, al inicio, lo que decían los pretribulacionistas, sucede al final de la gran tribulación, post-tribulacionistas. Entonces tenemos pretribulacionismo, mid-tribulacionismo a la mitad de la gran tribulación, 3 años y medio, y post-tribulacionismo, 7 años al final. Vamos a ver los versículos que apoya el tribulacionismo, o en los cuales se apoya. Dice, inicialmente el post-tribulacionismo afirma, que no existe ese rapto secreto, como tiene que ser, sino que es un rapto, es el arrebatamiento juntamente con la segunda venida del Señor. Entonces no sería rapto secreto, sino que el Señor finalmente, si salva a su pueblo, como lo dice la Escritura, de ese día de la ira, y cuando el Señor viene a derramar ira, saca a su iglesia. Entonces no hay rapto secreto, sino un rapto de segunda venida. La iglesia pasa por la tribulación y es arrebatada cuando Cristo viene visiblemente. Cuando dice ahí en Apocalipsis que todo ojo lo verá, y que vendrá con juicio sobre toda la nación, sobre todas las naciones, sobre la tierra, y que una espada sale de su boca, y que juzgará a todas las naciones. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles y juntarán a sus escogidos. Recuerde que Mateo 24 son las palabras de Jesucristo, son ese sermón escatológico, o ese sermón profético de los últimos días que Jesucristo nos dio. Lo leemos nuevamente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a esa época de tribulación. Sin embargo, no está definiendo que sea la última semana, sino que se está refiriendo a un contexto general. El sol se oscurecerá, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles y juntará a sus escogidos. Es extraño, miren, analicemos varias situaciones. Una es que dice que el sol se oscurecerá. Entonces, si vemos nosotros llevándolo al literalismo, llevándolo pues así como algo real, nosotros mirando en este momento al cielo, si hay algo soberano, poderoso, que está descendiendo del cielo, y dice que todo ojo lo verá, entonces se supone que eso que viene ahí tapará esa conexión que hay entre el sol y la tierra. Entonces por eso dice que el sol se oscurecerá, y por eso todo el mundo se va a preguntar. Ahora van a decir algunos que entonces va a ser en el día. No estamos diciendo eso tampoco. La palabra dice eso, pero no lo vamos a tomar literalistamente, estamos solamente colocando un ejemplo. Y dice, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y dice, y enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos. Y es bastante
es bastante extraño. Y si usted de pronto lo analiza en ese sentido, dice, y juntará a sus escogidos. Para juntar a los escogidos, si el Señor está viniendo, y para juntar a los escogidos, ¿qué se necesita? ¿O en qué lugar deberían estar los escogidos para que el Señor los junte? En la tierra. Porque si nos adaptamos al pensamiento pretribulacionista o mitribulacionista, como dicen, se supone que sus escogidos, o sea, la iglesia de Jesucristo, no tendría que ser juntada porque ya estaría junta, ¿cierto? Bueno, son como conjeturas al aire para que ustedes de pronto puedan adaptarse o adherirse a la postura escatológica que ustedes consideren que más está alineada con la verdad de las Escrituras. Esto es lo que tenemos frente a la tribulación, frente al rapto secreto, frente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de mencionar el tema del milenio. Así que si tienen preguntas, ahí tienen el chat antes de que empecemos ya con el tema del milenio. No se confundan, me pasó mucho al principio cuando vayan haciendo las preguntas, yo les voy contando algo. Yo estudié el diplomado en escatología con Cristo para las Naciones, es un instituto, no le estoy haciendo propaganda, pero es un instituto bueno, lo considero bueno, tuve muy buenos maestros de escatología, por ahí recuerdo al profe Lieberman Alzate, es un profesor muy dedicado y tiene un libro sobre escatología hebrea, por ahí tengo una copiecita de ese libro, de pronto el que le interese me escribe por interno, le mando algunas fotos porque ese libro no fue muy comercial, pero le hice una investigación sobre este tema escatológico hebreo y es bastante interesante. Es un profesor muy docto y estuvimos con él en una de las secciones de escatología. Es un diplomado que brindaron en esa ocasión muy interesante. También estuvo enseñándonos el profesor Wilson Gutiérrez. Es un profesor, no sé si de pronto conocen la Iglesia Centro de Fe y Esperanza en Medellín, Colombia, de la Misión Panamericana. Lo estimo mucho, es un presbítero de allí de esta iglesia. Y la verdad que es una persona que se le ha dedicado mucho al estudio serio y juicioso de las Escrituras. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Bueno, no para que de pronto vayan a estudiar allá o digan a buscar al profesor, no. Me refiero a que al principio cuando ellos me empezaron a explicar todo esto, como yo lo estoy haciendo con ustedes, la verdad, uno es mucha información y uno se satura. Entonces los conceptos no le quedan claros. Por eso les dije a los que están juiciosos, ahí se están quedando hasta el final. Es importante que ustedes tomen nota para que ustedes no se vayan a enredar y sepan qué pertenece a cada uno. Entonces no se me vayan a enredar. La tribulación, el tema de la tribulación y el rapto es una cosa, o sea, es una doctrina o es, por decirlo así, una postura. Y el tema del milenio es otra postura, que sí se combinan y que una postura adopta frente a la tribulación algún aspecto. Pero para que lo entiendan, porque también hay premilenialismo, entonces se lo confunden con el pretribulacionismo. Entonces también hay amilenialismo y entonces lo confunden con el postmilenialismo porque también tienen muchas cosas en común. Entonces, para que no se enreden, la tribulación es una cosa, el milenio es otra cosa. No obstante, no se queden solamente con este video, los que lo están viendo o los que lo van a ver por YouTube. Ustedes también investiguen. También hay muchos doctores en teología que se adaptan o se van a una postura u a otra, que hablan algunos del amilenialismo, que hablan algunos del premilenialismo. Entonces, que vayan más que todo como de pronto a capacitarse un poquito más, a leer un poquito más frente al tema y puedan tomar una decisión al respecto. No siendo más, continuamos. Vamos a iniciar. Por acá es material didáctico porque no tenemos todavía la capacidad de manejar StreamYard o otra aplicación. Le agradezco al que sepa de las aplicaciones, me escriba por ahí para que lo hagamos. Lo sabía hacer de pronto por Meet. Por Meet es un poquito más didáctico porque usted puede compartir pantalla y puede compartir material. Sin embargo, Meet es muy privado. Meet limita mucho a que sea un grupo de estudiantes y yo lo quiero hacer así porque sé que hay muchas personas que tal vez de pronto se les pasa por alto. A mí se me han pasado por alto muchas capacitaciones. Entonces así en el live los notifica y es totalmente público y el que quiera aprender se mete. Entonces por eso lo hago por acá y no nos varamos. También hacemos, entonces así sea material impreso para que logremos entender de pronto de qué se trata el tema. Amilenialismo. Ahora frente al milenio. Entonces vamos a ver de qué habla el milenio. El milenio es muy repetido durante todas las escrituras.
Y el milenio comprende, por decirlo así, un periodo de 1000 años, en el cual el Señor Jesucristo ejercerá un reinado sobre la tierra. Entonces, son como las posturas que se van a adherir a ese tipo de pensamiento. Entonces vamos a definir bien qué es el milenio. El milenio es un periodo de 1000 años, tal y como lo dice, no significa que sea un milenio exacto. Entonces muchos van a decir, ay, bueno, según esto, la profecía de Daniel, el año 483 más 1000, muchos sacan esa calculadora y dicen, entonces el mundo se acaba en el 2028, qué sé yo. No funciona de esa manera. Para el Señor un año es como 1000 días y 1000 días es como un año. Entonces, con respecto a eso, nosotros no podemos decir, sí, va a ser tal día o va a ser tal hora, porque ni siquiera Jesucristo, en su humanidad, se atrevió a decir qué día iba a ser, porque esa misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo se la hicieron los discípulos. Él dijo, ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre. Él sabe qué día es, y nosotros tenemos que estar como las vírgenes, con nuestro aceite, nuestra lámpara, estar pendientes, velando y orando, no como los discípulos que se durmieron, sino realmente despiertos, obedientes al Señor, juiciosos, esperando al Señor. Como aquella iglesia consagrada, pura, sin mancha y sin arruga, que espera a su esposo a que pase por ella. Entonces, bueno, el milenio es un periodo mencionado de 1000 años en Apocalipsis 20, del 1 al 6, donde hay varios aspectos. Uno, dicen que Satanás es atado. En el capítulo, creo que es el 20 de Apocalipsis, menciona que Satanás es atado. Y esa atadura no se refiere tanto, porque ahí dice que un ángel desciende con una gran cadena y que ahí es atado, bueno, y que es echado a los abismos, bueno. Pero no se refiere tan literalistamente a que sea una cadena pues súper gruesa con la que van a atar a Satanás. Algunos teólogos muy serios lo han dicho, y yo en eso sí soy claro, en esta postura me adhiero yo. Ellos dicen, esa atadura no es tanto una atadura física, pues porque sabemos también que Satanás es de un plano espiritual, o es una dimensión no como la de nosotros, tangible o reconocible, visible, sino que es una dimensión espiritual. Esa atadura es una restricción de Dios. Por decirlo así, cuando en el versículo 8, creo que en el capítulo 1, versículo 8 de Job, se está describiendo cuando el Señor halaga, dice de Job que es un hombre recto, justo, temeroso del Señor, y que Satanás se reúne, o bueno, que va ahí, los hijos de Dios dice que van delante, los hijos de Dios se reúnen delante de la presencia del Señor, y que el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? No es que el Señor no lo supiera, sino que le quiso hacer esa pregunta. Y Satanás dice, vengo de rodear la tierra, y ya ahí el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, un varón justo, recto, temeroso del Señor? Bueno. Y ahí es donde el Señor le permite varias cosas, porque Satanás le dice que cómo no va a ser obediente si el Señor lo tiene totalmente cercado, porque obviamente pues que él tiene una familia, que le tiene riquezas. Entonces, Satanás, por decirlo así, le pide un permiso, y él le dice, extiende tu mano para que veas cómo se va en contra de ti. Entonces, el Señor le permite, no es que Satanás lo haga voluntariamente, el Señor tiene el control sobre todo y sobre todos, y sobre Satanás tiene el control. El Señor le dice, yo te permito que toques pues por decirlo así, parafraseando, que toques lo que él tiene, pero no su vida. Entonces, por decirlo así, Satanás tiene una restricción. Esa restricción no la vemos solamente en el ejemplo de Job, también lo vemos en el ejemplo de José cuando es vendido por sus hermanos. Los hermanos de José querían también asesinar a José y hacerle parecer de que un animal lo había atacado y lo había matado, que inclusive esa fue la historia que le vendieron a su padre, a Jacob. Pero en ese caso el Señor también restringió, aunque la palabra no lo dice, y dice que uno de sus hermanos, que si no estoy mal, creo que es Rubén, no sé, creo que es Rubén o Judá, interfiere para que no lo maten. Dice, no lo matemos, mejor vendámoslo a los egipcios, esto y lo otro, y es donde sucede todo eso. ¿A qué me voy con estos ejemplos? A que el Señor, ese atamiento que se menciona en Apocalipsis, no es un atamiento físico, de que algunos decían pues en la antigüedad, si el Señor tiene amarrado a Satanás y que Satanás no puede actuar por sí mismo. No, es un atamiento, una restricción espiritual, donde el Señor le ordenó de que hay muchas cosas que no puede hacer, y que en su debido tiempo
el Señor levantará esa restricción, por decirlo así, y Él podrá entrar a confundir a las naciones, que es como lo escuchamos donde se menciona esta guerra entre Gog y Magog, bueno, en el Apocalipsis, pero que es donde sucederán muchas cosas y que algunos que creen en el Señor, bueno, se irán en contra, se rebelarán en contra del Señor, es donde entrará Satanás a confundir, pero no es un atamiento físico. No extendiéndonos tanto con ese tema, decimos, los mártires reinan con Cristo por 1000 años. Eso es lo que se dice. Los creyentes, por decir, los mártires que han sido pues sacrificados en nombre del Señor por su verdad, reinarán con el Señor. Y los que creen en Jesucristo por un periodo de 1000 años. Se trata de un tiempo donde se manifiesta el reinado de Cristo de manera especial. Y ya vamos a ver cómo se va a dar dependiendo las diferentes posturas escatológicas. Este pasaje es interpretado de 3 maneras principales dentro del cristianismo evangélico y hoy vamos a explicar 4. Y vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque ya casi se nos está agotando el tiempo. Entonces empezamos. Vamos a empezar con el premilenialismo histórico. Aquí tenemos la gráfica. Entonces vemos nuevamente yo les dije, esta crucecita es el año 33, donde muere nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dice acá que empezamos la era de la iglesia, o sea que todo es el tiempo 33 hasta donde se va a dar en la época del arrebatamiento, porque ellos también, el premilenialismo, se unen también a esta postura del pretribulacionismo. Entonces, esta es la era de la iglesia, 2025, bueno, no sé si estará por acá o ya estaremos muy cerquita. Aquí dice que empieza el tiempo de la tribulación, perdón, premilenialismo histórico, sí. La era de la iglesia, aquí dice que sea el tiempo de la tribulación, dice que después del tiempo de la tribulación viene el regreso de Cristo, acá, después de la época de la tribulación, perdón, que me confundí ahorita, no es antes de, sino después del regreso de Cristo. Dice que hay resurrección de los creyentes ahí justamente, y ahí empieza un milenio, ese periodo de 1000 años en un reinado físico, o sea que Cristo vendrá a reinar físicamente durante un periodo de 1000 años sobre la tierra, y aquí dice que serán resucitados los creyentes, de los no creyentes. Aquí está la resurrección de los creyentes, en el inicio, acá, donde empieza el milenio. Y de que en este tiempo los que murieron de los incrédulos no serían levantados todavía, sino que en el milenio solamente estaría la iglesia. Y una vez finalice, serían ellos llamados nuevamente a resurrección, pero para el juicio final, para emitir juicio sobre ellos. Después del milenio vendría lo que es el estado eterno. Entonces, ¿por qué decimos acá de que se menciona el premilenialismo? Es porque el milenio se estaría dando antes de esta época acá del juicio. Entonces, por eso sería premilenialismo. Bueno, esta postura, vamos a leer un poquito sobre esta postura para que no nos enredemos tanto con la gráfica. Es una postura no dispensacional, o sea, que no sea por las etapas que les estaba mencionando en la serie número 1, en el capítulo 1 de la serie. Dice, la idea central del premilenialismo histórico es que Cristo vuelve antes, el pre del milenio, para reinar visiblemente en la tierra por 1000 años, o sea que es ese periodo específico de 1000 años donde Cristo va a estar reinando ahí específicamente y físicamente, y nosotros pues lo vamos a poder estar. Dicen que la sede sería en Israel, que allí estaría instaurado el templo del Señor y que el Señor estaría reinando físicamente durante un periodo de 1000 años. La base bíblica está sustentada según el premilenialismo histórico en Apocalipsis 19, donde se menciona la segunda venida, y el Apocalipsis 20, donde se habla del reino milenial. Ahora, las características del premilenialismo. Dice que el milenio inicia con la segunda venida de Cristo. Entonces, el premilenialismo dice, viene Cristo por segunda vez y ahí se inaugura el periodo del milenio. Eso es lo que dice. Cristo reina físicamente, como lo digo ya 3 veces. Satanás es atado literalmente durante ese tiempo, o sea que en este periodo que les estaba mencionando acá, el milenio, aún no está en vigencia, por decirlo así, el poder completo de Satanás sobre las naciones, sino que aquí todavía está restringido. Y al final del milenio, o sea que ya casi llegándose a esta época acá del juicio, hay algunos que ya están muertos,
pero condenados, los que murieron sin Cristo, que van a ser resucitados justamente en el juicio, pero que en este milenio acá van a estar también, van a pasar algunos que son incrédulos. Entonces que esos que no están totalmente seguros van a ser engañados al final de los tiempos por Satanás, y que se ocurre una rebelión en contra del Señor y de su santo pueblo, pues el Señor estando físicamente, y que el Señor derramará fuego desde el cielo, emitirá juicio, y que se dará la guerra esta que menciona el Apocalipsis como guerra de Gog y Magog. El premilenialismo no es dispensacional, el histórico. No cree en dos pueblos, en Israel, en la iglesia, ni en un rapto secreto. Sino que hablas de la segunda venida. El premilenialismo siempre fue adaptado por varios padres de la iglesia, o bueno, algunos de pronto se adhirieron a esta postura, como Papías, Justino Mártir, Ireneo y algunos reformadores particulares posteriores de la historia medieval, pues del 1500 hacia acá. Seguimos entonces con el amilenialismo. Como su nombre lo dice, para que no suene tan fuerte, amilenialismo, cuando se menciona la palabra a en el griego dice sin, o también se utiliza en el latín, bueno, dice a sin milenio. Es a lo que se refiere, pero ellos prefieren decir, los amilenialistas prefieren hablar de un milenio inaugurado. ¿Qué quiere decir eso? Los amilenialistas hablan o mencionan de que ya estamos en vigencia del milenio, que no es un reinado físico de Jesucristo, sino que es un reinado que se ejerce desde su trono y sobre toda la nación, porque es un reinado, por decirlo así, es un reinado espiritual. Pero sin embargo, los amilenialistas también sostienen de que en este momento se está viviendo la época del milenio. Los que murieron con Cristo están en este momento en el milenio, juntamente con Cristo, y los que vamos a ir pereciendo a lo largo de la historia, también vamos a estar entonces compartiendo con el Señor en ese estado eterno. Entonces vamos a ver ahora esta gráfica. Esta es la gráfica del amilenialismo. ¿Qué menciona acá? Esta es la era de la iglesia y el milenio. Entonces dice, mírenlo bien. Aquí durante la era de la iglesia, que es el año 33 después de Cristo, está la era de la iglesia, o sea, todo este tiempo donde la iglesia se ha estado fortaleciendo, que esto es lo que el amilenialismo define como el milenio, toda esta parte. Y que juntamente ellos, los amilenialistas, no creen en ese, ni en el rapto secreto, el arrebatamiento, y tampoco consideran la tribulación, ni la gran tribulación, porque dicen que es algo que nosotros estamos viviendo después de Jesucristo hasta el día de hoy, como lo han vivido todos, persecuciones, matanzas en contra de los cristianos. Entonces ellos adaptan esta era de la iglesia como el milenio, y a su vez de que la iglesia pasa durante todo este tiempo por la tribulación. Al final de este milenio, ellos dicen que no va a haber pues ese periodo de tribulación y gran tribulación, sino que justamente cuando se acabe este periodo, viene la segunda venida de Cristo. O sea que no hay como un tiempo de cumplimiento, como decirlo así, como lo menciona el premilenialismo, el pretribulacionismo, como lo menciona en esta última semana del cumplimiento de la semana 70, sino que ellos mencionan de que una vez termine esta era de la iglesia y que juntamente pues es el milenio, de una vez, sin que nosotros esperemos ni nada, que nos tomará por total sorpresa, el Señor viene de una vez, y junto con esto está la resurrección general, tanto de incrédulos como de los que murieron, pues por decir, en el Señor. Hablando de que los incrédulos resucitan, pues para ser juzgados, y que esta resurrección de la que habla el amilenialismo es esta parte donde menciona de que seremos en cuerpos glorificados. Entonces esa resurrección es más que todo, es como esa conversión a un cuerpo glorificado de nosotros. Y es donde se emite el juicio final, que es esta parte de acá. El amilenialismo omite todo lo de la gran tribulación, habla acá el regreso de Cristo, el juicio final, y aquí habla de un estado eterno. Esta es la eternidad de aquí hacia acá, donde estaremos para siempre con el Señor. Entonces, por decirlo acá, ellos hablan como de un solo evento decisivo sobre la historia. No hablan de que se va a dar una cosa y que luego se va a dar otra y que se va a anunciar otra, sino que ellos hablan simplemente, estamos viviendo la época de la era de la iglesia, debemos de predicar como el Señor lo ordenó, debemos estar pues atentos, velando y orando, y que en cualquier momento sea el regreso del Señor, y todo conjuntamente sea que el Señor nos resucite, pues por decirlo así, resucita a los muertos en cuerpo glorificado, nosotros también,
Somos transformados, el Señor viene, emite juicio y estamos para siempre con el Señor. Eso es lo que menciona el amilenialismo. El amilenialismo también apoya lo que les decía de ese atamiento simbólico o idealista en cuanto a Satanás. Vamos a leer la definición, esa es la postura de la gran mayoría de teólogos reformados, como Agustino, Calvino, Berkhoff, Babin, Voss y Joachim. La idea central, los 1000 años, representan todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, es decir, la era de la iglesia. Eso es lo que mencionan ellos como el periodo de 1000 años, como el milenio. Ellos mencionan todo este tiempo, es decir, nosotros estamos en el milenio inaugurado. No es un reino literal de 1000 años, porque si fuese así, entonces esto se hubiera acabado en el 1033, ¿cierto? O en el 1000. Las bases bíblicas del amilenialismo están en que el Apocalipsis es simbólico, en Apocalipsis 1:1, donde dice señaladas cosas. Donde menciona 1000, que es un número simbólico de plenitud, donde lo mencionan en Salmo 50:10 como un símbolo de total cumplimiento. Satanás fue atado en la primera venida. Dice eso, y ellos sustentan esto con varios versículos donde dice pues que Satanás fue atado. Vamos a darle lectura por acá. Si tienen preguntas, váyanlas haciendo por ahí, que las vamos a ir respondiendo a medida pues de que vamos avanzando. Porque dicen que en Mateo que Satanás fue atado después de la segunda venida de Cristo, porque Mateo 12:29 dice, porque cómo alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. A lo que se refiere esto, o a lo que hace alusión, según el amilenialismo, según lo que estamos hablando, es que según este versículo, para que se pueda dar el desarrollo total y pleno de la iglesia, para que se pueda dar la era de la predicación, para que muchos puedan ser convertidos, entonces tiene que ser Satanás atado. Entonces por eso dicen que cuando Cristo muere y vence a la muerte y Cristo resucita, entonces es atado Satanás para que se pueda dar la predicación del evangelio. Entonces ahí dice, ¿cómo alguno puede entrar a la casa del hombre fuerte? Es el hombre fuerte refiriéndose a Satanás, que es ese que se revela, ese hombre fuerte que está ahí luchando en contra de que las cosas sucedan a favor pues del Señor, y saquear sus bienes, por decirlo así, en un lenguaje simbólico. Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. No se refiere a que tengamos que robarle algo o a saquearle algo, no, sino para que libremente se pueda dar el desarrollo del evangelio. Lucas 10:18 también dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y hablando específicamente en Lucas, porque sabemos que es este apóstol que está escribiendo bajo la supervisión del apóstol Pablo, y mencionando también como que en ese momento se estaba dando una especie de derrota. Entonces, haciendo como una especie de analogía frente a esto, Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También refiriéndose a ese tema de el atamiento de Satanás, según el amilenialismo. Bueno, los santos ya reinan con Cristo sentados en lugares celestiales, según lo dice Efesios 2:6. Los amilenialistas consideran esto, que durante la época de la iglesia y la época de la predicación del evangelio, todos los que han estado muriendo se han estado adhiriendo a ese milenio instaurado, o este milenio ya inaugurado, pero que algunos estamos sobre la tierra tratando pues en medio de nuestras dificultades, de nuestros padecimientos y necesidades, de vivir ese milenio inaugurado por el Señor, pero que hay algunos de los que ya murieron en el Señor que están viviendo ese milenio en esos lugares celestiales, como lo menciona Efesios 2:6, que vamos a colocarlo por acá también para leerlo, para que nos quede mucho más claro. Eso es lo que sostiene pues el amilenialismo frente al milenio inaugurado. Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces ellos hacen cuenta de que realmente uno fallece y va a la presencia del Señor y está en ese periodo hasta que el Señor venga por segunda vez. Entonces que tiene sentido, porque si nosotros vamos a la presencia del Señor y estamos durante ese milenio, el Señor vendría con gran juicio, y entonces ahí es donde acabaría el milenio. Que es donde yo les explico de que si el milenio pues concuerda con lo que ellos dicen, si el milenio está acá, y si los que van muriendo están con el Señor, cuando regresen acá de esta segunda venida y nosotros seamos los que murieron sean levantados y glorificados, y los que viven sean glorificados aquí mismo, entonces tiene total sentido
con lo que está afirmando la palabra. Y se daría el final del milenio en este punto. Bueno, seguimos por acá. Las características: Jesús reina ahora desde el cielo. Los 1000 años son la edad actual del Evangelio. La resurrección es espiritual también, un nuevo nacimiento, a lo que se refiere cuando uno conoce verdaderamente al Señor, cuando acepta realmente, no con una oración, sino con su vida en obediencia y sujeción a lo que el Señor dice. Tiene un nuevo nacimiento. Entonces usted nace nuevamente para ese reino de los cielos, para ese reino instaurado por el Señor. La resurrección corporal es al final, donde les dije, donde se acaba el milenio, ahí la resurrección corporal, porque nuestro cuerpo no simplemente va a ser echado a la tierra y desaparece como nosotros lo vemos físicamente, porque Él vuelve de donde fue sacado, ¿cierto? De la tierra, porque sabemos que el Señor nos formó pues de allí de la tierra, pero dice que al final del milenio el Señor nos levantará y levantará nuestro cuerpo. A los que ya murieron en el Señor lo levantará, y juntamente el cuerpo tiene esa unión con el alma y tendrá un cuerpo glorificado. Y los que están vivos, pues si tienen su cuerpo íntegro, serán simplemente glorificados como a esa forma, esa visible forma de la gloria del Señor. Entonces, finalizando ahí con el amilenialismo, continuamos por acá con el posmilenialismo. Este posmilenialismo, digamos que es el que más se parece, es muy similar al amilenialismo. ¿Por qué? Porque mire que tienen casi que lo mismo. Dice, esta es la era de la iglesia, época de Cristo, y esta es la segunda venida, para que ustedes entiendan. Esta es la era de la iglesia y es el milenio a la vez. Pero con la diferencia de ellos dicen que en este milenio se va dando una extensión del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? El posmilenialismo asegura que poco a poco la iglesia va a ir avanzando en la predicación del evangelio hasta que llegue como a ese momento dorado o a ese momento de gloria, por decirlo así, donde el Señor va a venir soberanamente. Pero ellos, a diferencia pues del amilenialismo, no creen como en una tribulación constante desde que el Señor muere hasta que el Señor regresa, sino que hay una especie de progresividad frente a la extensión del reino, y que de acá hacia acá todas las cosas van a ir mejorando en vez de ir empeorando. Aunque la verdad yo considero de que el posmilenialismo no es acertado, porque nosotros en la actualidad vemos cada vez las cosas peores. Aunque se ha avanzado, yo sé que el cristianismo ha avanzado, sin embargo, si usted averigua los índices, por decirlo así, las estadísticas del islamismo en Europa y en lo que es Asia, bueno, y todas estas regiones de acá, ha avanzado más últimamente en esos continentes antiguos el tema del islamismo que el tema del cristianismo. El cristianismo sí ha avanzado y ha progresado mucho más también en Latinoamérica, viendo algunos pues índices y estadísticas que se sacan. Pero sin embargo, yo considero que cada vez, como dice la misma escritura, el corazón de los hombres se enfría más y más, y cada vez la maldad aumenta mucho más. Entonces, digámoslo que así en ese sentido, y viendo pues lo que está sucediendo actualmente sin ser de pronto muy subjetivos, sino más bien objetivos, entonces el posmilenialismo sí dice que la extensión del reino de los cielos se va dando y que cada vez todo se va perfeccionando más en Cristo, y que esa segunda venida pues se dará justamente cuando ya se haya alineado tanto la iglesia y se haya santificado tanto la iglesia, que el Señor vendrá por su iglesia y emitirá un juicio pues a los incrédulos. Yo considero que esta postura no está alineada en su totalidad. Tiene cosas, pero realmente no. ¿Y qué cosas? De pronto sí, que al final del milenio regresa Jesucristo como esta gran parusía, como lo dice en griego, que se refiere a la segunda venida del Señor. Y en la resurrección general, que en eso sí apuntamos todos a que hay una resurrección general en cuanto a los muertos, a los que murieron esperando la segunda venida de Cristo, y en cuanto a que después de la segunda venida se da un estado de eternidad. Entonces son posmilenialistas, no creen en un milenio instaurado físico pues por el Señor Jesucristo, sino que creen que si el milenio se está viviendo actualmente con la predicación del evangelio, viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo e inmediatamente procedemos al estado eterno. Ese estado eterno se da después del juicio final, y ahí es donde estaremos para siempre con el Señor, en un cuerpo glorificado. ¿Cómo es el cuerpo glorificado? Para los que de pronto acabaron de entrar, cuando resucita Jesucristo. Vemos que es un cuerpo que puede ascender a los cielos, vemos que es un cuerpo que no tiene corrupción, que debe ser totalmente perfecto, porque ni siquiera algunos lo reconocían al Señor, y el Señor pues en su humanidad tenía sus defectos como todos nosotros, que tenemos muchas cosas, defectos en nosotros que son a raíz pues del pecado.
Entonces ese cuerpo glorificado va a ser ese estado de gloria y de perfección que el Señor va a permitir en nosotros conforme a nuestro primogénito entre los muertos, que es Jesucristo. O sea que Él fue el primer ejemplo de cómo seremos nosotros. El primero y el único hasta el momento. Todavía no hay una unión completa entre cuerpo y alma glorificado que podamos colocar como ejemplo o como analogía para decir, vea, va a ser de esta forma, sino solamente a Jesucristo. El posmilenialismo. Decimos que es el posmilenialismo, lo definimos acá, que muchos teólogos reformados lo han adoptado, o reformados también puritanos, como Edwards y Warfield. La idea central, el evangelio avanzará, como les dije, en la historia hasta producir un periodo extenso de paz y justicia. No necesariamente 1000 años exactos, ellos tampoco se sujetan a que va a ser un reinado tan exacto de que 1000 años, y en los 1000 años justamente el Señor regresará, no. Es un reinado de 1000 años, pero en el tiempo del Señor, o sea que el Señor determina cuándo. Después de ese periodo, Cristo vuelve, como les mostré en la gráfica. La base bíblica, la parábola de la levadura, para que se la lean ustedes allá, porque ya estamos corticos de tiempo. Mateo 13:33, y la expansión del reino, como lo menciona Isaías 2, Salmo 22 y Salmo 72. Apúntenlos ahí, los que lo ven por YouTube, los que lo están viendo pues ahorita en el momento, y los leen mucho más adelante. Características: el optimismo histórico, el mundo será discipulado, que es lo que yo les decía ahorita. Es un optimismo de que las cosas cada vez van a estar mejor y que cada vez se recibirá más el evangelio de la verdad, y sabemos que eso no está sucediendo. Cada vez antes hay más doctrinas heréticas, hay muchas más sectas, hay muchas cosas que están desviando el verdadero evangelio, entonces eso no se da. El milenio ocurre antes de la segunda venida, como lo mencioné, de que ellos supuestamente dicen también que el milenio se está desarrollando en este momento. No es literal ni necesariamente futuro, sino progresivo, que se va dando. El milenio se va perfeccionando, por decir, a medida de que va pasando el tiempo. Satanás está atado igual que en el amilenialismo, o sea que será desatado para los últimos tiempos, por decirlo así, donde algunos que supuestamente son crédulos se rebelarán. Entonces, eso es lo que define el postmilenialismo. Es mejor que de pronto los que apenas están escuchando este tema por primera vez, después, si les interesa, tomen su tiempo y vuelvan a ver el video, para que puedan tomar nota y lo puedan entender. Este tema es bastante complicado, se tiene que coger con pinzas para poder entenderlo muy bien. Finalicemos con el último, con la última postura, que es el premilenialismo dispensacional. Recuerden que yo les expliqué la vez pasada las dispensaciones, que ellos tienen 7 dispensaciones y que supuestamente dicen que el Apocalipsis se está cumpliendo durante unos periodos específicos. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, porque hay una postura que no solamente es premilenialista, sino que también se adapta a el dispensacionalismo. Entonces, este sí es mucho más extraño pues de lo normal. Esta es la gráfica. Dice, esta es la era de la iglesia, año 33, hasta la época contemporánea. Aquí dice que se da el rapto secreto. El premilenialismo dispensacional dice, hay un rapto secreto después de esta era de la iglesia. Ese rapto que decimos, que menciona Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y dice que en este momento hay resurrección acá, hay resurrección de los creyentes, de los que murieron acá, esperando en Cristo Jesús. Entonces hay rapto y hay resurrección. Aquí los premilenialistas dispensacionales dicen que hay 7 años de la gran tribulación, como lo veíamos ahorita en la explicación de la tribulación, los 7 años que sería la última semana de Daniel, y que después de estos 7 años de la gran tribulación está la resurrección de Cristo. Esto es bastante parecido a la gráfica del pretribulacionismo, pero recuerden que es el premilenialismo dispensacional. Regresa Cristo después de los 7 años de la gran tribulación. Luego se instaura un milenio físico, como lo dice ahí, un milenio, pero ese milenio sería un milenio físico del Señor, porque aquí habría pues resurrección. Luego se procede, aquí estarían, los no creyentes estarían muertos. Dice que los no creyentes resucitan aquí al final del milenio y se emite lo que es el juicio final. En el juicio final son separados, como dice la palabra, los justos de los injustos. Aquí sería echado al lago de fuego y azufre Satanás, los incrédulos, el falso profeta, y procederíamos al estado de eternidad.
Eso es lo que menciona el premilenialismo dispensacional. Definición. El premilenialismo dispensacional es un sistema escatológico que enseña que la historia de la redención está dividida en dispensaciones, como les mencionaba en la clase pasada, en el capítulo 1 de la serie de Apocalipsis. Es decir, diferentes periodos en los que Dios trata de manera distinta con la humanidad. Ellos mencionan pues esa época de los pactos, bueno, la dispensación de la gracia, que Dios tiene dos pueblos distintos, como les mencionaba esta vez pasada, Israel, como su pueblo terrenal, con promesas literales, y la iglesia, porque nosotros no estamos de acuerdo con el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo trata de vender una idea de que hay otra forma de salvarse. O sea, que Israel tiene una forma diferente a salvarse de la iglesia, y nosotros los cristianos sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, eso lo que le da es una exclusividad a la salvación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consideramos de que hay otro método de salvación, entonces Cristo estaría equivocado. Y el Señor no se equivoca, el Señor no miente, el Señor no es hombre para que mienta. Si el único camino al Padre es Jesucristo, no hay otra forma. Entonces, si Israel, para nosotros los cristianos, si Israel se quiere salvar, los dispensacionalistas están totalmente equivocados. Si se quieren salvar, tienen que creer en Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo. Nosotros somos exclusivos en cuanto a este punto de vista. Entonces, diferimos con eso del dispensacionalismo, o bueno, personalmente difiero con eso. No los veo como dos pueblos diferentes, los veo como más bien un pueblo o un pueblo espiritual. Esos escogidos espirituales por parte del Señor para ser ese pueblo que cree en Jesucristo y que es redimido a través de la sangre del Cordero. Sea de un lado o sea del otro, esa es la única condición. Nadie viene al Padre, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice también una de las características, la iglesia será raptada antes de la tribulación. Como lo mencionan, y les dije, es muy similar al pretribulacionismo que comentamos inicialmente. Rapto pretribulacional, secreto o súbito. Entonces que el Señor viene, pero no es la segunda venida del Señor, sino que viene a raptar su iglesia y que luego, posteriormente a 7 años, ahora sí viene su segunda venida. Después del rapto vendrá una tribulación futura de 7 años basada en su interpretación de Daniel 9:27, la última semana de Daniel, como les expliqué al principio. Que tendremos tiempo de en otra sección explicar lo de las 70 semanas de Daniel, que recuerden que eso lo tenemos que hacer con calculadora. También se sustentan en versículos como Apocalipsis del 6 al 19, donde se dice que durante ese tiempo no se menciona la iglesia, entonces que supuestamente, como la iglesia fue raptada, por eso no se menciona. Pero eso es una falacia de silencio. Una falacia de silencio dice que donde se omite un dato no significa que necesariamente no esté. Entonces, que no sea mencionado no es una forma de asegurar de que realmente no esté sucediendo. En la mitad de esos 7 años aparecerá el anticristo, que romperá un pacto con Israel. Es lo mismo que dicen los pretribulacionistas. Al final de la tribulación, Cristo regresará visiblemente, que es la segunda venida pública, donde mencionan que todo ojo le verá, bueno, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que el Señor, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cristo establecerá un reino literal de 1000 años en Jerusalén. Lo que les decía, ese estado del milenio, los premilenialistas hablan de esto, que hay un milenio antes de un juicio final, un reinado físico, donde Cristo tendrá su trono establecido en Israel, justamente en Jerusalén. Donde restaurará a Israel nacional, supuestamente, habrá un Israel nacional allá de creyentes, cumpliendo promesas terrenales, las promesas hechas por parte del Señor a Israel, donde dice que habrá un reino davídico literal, como se lo prometió pues a David, que es las mismas promesas de Israel. Un templo reconstruido, como ese tercer templo que mencionan. Sacrificios, por eso les digo que son muy similares a los dispensacionalistas. Sacrificios restaurados, según algunos. No todos afirman, pero dicen que serán sacrificios restaurados. Sin embargo, el tema de los sacrificios para mí es totalmente herético, porque el único sacrificio que se ofreció una vez y para siempre sabemos que fue el sacrificio de Jesucristo. Entonces no tiene sentido de que vuelvan y se haga todo este ritual de expiación frente al Señor, porque ya Jesucristo murió una vez como ese Cordero Santo, inocente y sin mancha. Vayan colocando porfa las preguntas que tienen al respecto o algunos saludos, que ya estamos por acá finalizando. Dice, después del milenio vendrá el juicio y el estado eterno. Ese estado eterno sí es algo indiscutible. Todas las posturas, inclusive la misma Biblia dice, después de un juicio final emitido por parte del Señor, donde será Satanás echado al lago de fuego y azufre, el falso profeta, el anticristo y todos los incrédulos, todos aquellos que con su corazón duro no determinaron no confiar en el Señor como
como su único Salvador. Todas aquellas personas que se les predicó el Evangelio y solamente blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Todos aquellos que creyeron que la creación se formó a través de la ciencia, a través de el Big Bang, qué sé yo, a través de la teoría de la evolución de Darwin. Todas esas personas que decidieron no creer en nuestro Señor Jesucristo, todas esas personas que creyeron que todos los cristianos estaban totalmente locos, que los cristianos estaban predicando algo que no era verdad, que eso es simplemente filosofías, que la Biblia la escribieron unos humanos que, bueno, que estaban, no sé, en una época tratando de creer un sensacionalismo, que algunos dijeron que los mismos apóstoles inventaron que Jesús resucitó y que eso simplemente lo escribieron en algunos. Todas esas personas que decidieron no creer, que decidieron blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque eso precisamente habla la blasfemia, y es no creer en que realmente las obras son hechas por el Espíritu Santo, sino que son del demonio o que son cosas inventadas por humanos. Todas esas personas lastimosamente serán echadas a ese lago de fuego y azufre. Y no es que realmente ahí morirán y descansarán, no, ese sufrimiento es eterno, porque el Señor nos creó a nosotros con un alma que vive para siempre, eterna. El Señor nos creó a su imagen y semejanza, como Dios es eterno, pero hablando hacia adelante, no hablando de la creación o del nacimiento, porque nosotros tenemos un tiempo inaugural, un tiempo donde nosotros nacemos, de ahí en adelante, pero nosotros somos eternos para condenación o eternos para salvación. Entonces, si somos lanzados a un lago de fuego y azufre donde vamos a ser atormentados hasta la eternidad, entonces ese lago de fuego y azufre no va a destruir a las personas que van a estar allá, sino que ese lago de fuego y azufre va a ser un estado de condenación eterno. Aprovechando todo este tema doctrinal y saliendo un poquito de los parámetros, porque es netamente académico, a los que de pronto se están uniendo, no creen en Jesucristo, yo les llamo para que se arrepientan. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. No es decirles, venga, crean en Jesucristo, que Jesucristo los ama, no. El verdadero mensaje del Evangelio es arrepiéntasen de sus malos procederes, arrepiéntasen de sus pecados, arrepiéntasen de todas estas situaciones contrarias a lo que el Señor demanda, arrepiéntasen de todas las cosas que el Señor no le agrada, porque nosotros le rendimos culto a un Dios vivo y verdadero, y crean en Jesucristo como el único medio de salvación, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No lo hagan por temor, porque serán arrojados a ese lago de fuego y azufre que menciona el Apocalipsis. Hágalo por amor, obediencia y agradecimiento a aquel que nos salvó, a aquel que entregó su único Hijo para que nosotros tuviésemos redención. Ese es el mensaje del Evangelio, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar a las personas, de que realmente nos volvamos de nuestros malos procederes y podamos nosotros vivir una vida obediente y conforme a lo que el Señor dice. Precisamente hoy hablaba, saliéndome un poquito del tema, vayan colocando por favor las preguntas porque ya estamos finalizando. Hoy hablaba de eso con una persona y de que nosotros, pues los que hemos confesado a Jesucristo, o inclusive el Señor nos creó a nosotros con una ley moral escrita en nuestros corazones. Cuando uno va a hacer algo, si lo malo no fuera malo delante del Señor, cuando usted va a hacer algo que está mal, no hay esa voz interna que le dice, estás actuando de mala forma. Estás haciendo las cosas como no son. Hay una voz dentro de nosotros y bueno, puede ser en el sentido de los no creyentes, esa ley moral instaurada por el Señor en los corazones, como lo dice la misma palabra, que está redarguyéndonos a nosotros, o en el corazón de nosotros los creyentes, el Espíritu Santo, redarguyéndonos y llamándonos a no estar ahí en esa línea o a sostenernos de pronto en cosas que van contrarias al Señor, convenciéndonos de justicia, bueno, de pecado y de juicio. Es esa voz que está ahí diciéndonos todo el tiempo, estas cosas están mal. Ustedes creen que si de pronto, por decirlo así, hay algunos que tal vez no consideran al Señor, si hay algo que fuera malo o hay algo que no fuera algo malo o no fuera algo bueno, tendríamos esa voz por dentro indicándonos eso. En ningún momento. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa siempre a tratar de buscar hacer las cosas buenas, pero nosotros nos resistimos a eso. Y a nosotros nos parece muchas veces más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Entonces yo les invito a eso. ¿Esto lo haces todos los días o todos los martes? No, todos los martes, porque realmente es tanta información para uno digerir. Los que son juiciosos y están tomando nota ahí, yo sé que toda la semana van a estar buscando, van a estar indagando, porque es un tema que la verdad les llena de bastante,
de pronto, si se interesan mucho, o esto genera de pronto mucho interés, mucho misterio y esto, entonces van a ir a confirmar, van a ir a leer las citas, van a ir de pronto a indagar un poquito. Entonces, si lo hacemos todos los días, de pronto no van a tener muy claros los conceptos y va a estar muy salteado. Este video queda pues grabado y el día de mañana lo estaré subiendo a mi canal de YouTube para los que no me están siguiendo, para que lo vean con más detenimiento. Aparece también como @teología apologética, o está ahí, el link está en el perfil. Pueden ir allá si gustan, se pueden suscribir y ahí estaría subiendo todos los capítulos de la serie. Esta serie se llama Apocalipsis y Escatología Bíblica, es el estudio del final de los tiempos. CC Betancourt, ¿te quieres unir al video? Colócame por favor ahí para compartir o si de pronto se te fue el dedo. ¿Cuál es el canal de YouTube? Ahí aparece fijado en mi perfil de Instagram, ahí aparece el link. Ahí debajo pues de la descripción del perfil aparece el link. O si no, me buscan como @teología apologética, así pegado, una sola A, teología apologética. Y ahí está el capítulo 1 de la serie, y también voy a subir, Dios mediante, si no viene el Señor esta noche, por nosotros. Ya me puse todo pretribulacional. Si algo lo subo el día de mañana, si Dios lo permite, lo subo el día de mañana para que también vean el capítulo 1, que es sobre las escuelas de la interpretación escatológica, y puedan entender muchas cosas de las que tratamos el día de hoy. Todos esos conceptos o todas esas cosas, si quedan de pronto con algunas dudas, me escriben por interno para que podamos resolver todas estas cosas que de pronto no les quedaron muy, muy claras. Los invito a no consultar todo en ChatGPT. ChatGPT no tiene la última palabra la tiene la Escritura. La Escritura es muy clara. No sé si de pronto algunos tengan una Biblia, no sé si no la conozcan o investiguen. Hay una Biblia que después de cada versículo hace referencias cruzadas con la misma Biblia. Esa Biblia es muy buena porque cuando usted se da Apocalipsis y le habla de los seres vivientes o le habla, no sé, de algunos temas, va y lo refiere a otros capítulos donde también se mencionan otros libros. Lo refieren con Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, bueno, con diferentes libros proféticos, y eso les da a ustedes de pronto una visión más clara de a qué se refiere la Biblia. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. La Biblia no se interpreta con razonamientos ni con doctrinas humanas, sino que la Biblia, los pasajes más oscuros se explican, por decirlo así, con pasajes mucho más claros. Entonces, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. No siendo más, mis amados, yo creo que por acá hemos finalizado esta segunda clase, o el segundo capítulo de la serie de escatología y perspectivas proféticas y bíblicas. Y nos vemos, si Dios permite, entonces el martes dentro de 8 días. Les estaría confirmando por las historias de Instagram si nos vemos de pronto a las 8 o un poquito más tarde, porque ahorita esta época decembrina se pone un poquito más pesada. No siendo más, les mando un abrazo, que el Señor les bendiga. No olviden hacer su devocional en las noches, tomen una porción bíblica, oren al Señor, coméntenle en todas esas situaciones que ustedes tienen en su corazón, coménteselas al Señor. Yo sé que muchos pasamos por momentos difíciles, por apretones económicos, por problemas familiares en el trabajo, mucho estrés, porque el Señor lo dijo, pues que nosotros pasaríamos aflicciones, pero que confiemos que Él estaría con nosotros hasta el último día. Entonces, hagan ese tiempo devocional, crean en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no se desmotiven. Si tienen algo, de pronto una situación que los aqueja y no tienen quien los escuche, escríbanme que yo los escucho. Por ahí he compartido con varias personas, inclusive nos hemos marcado de pronto con personas de México, los hermanos de México, he hablado con personas de Argentina que también han tenido situaciones muy difíciles, con hermanos de España. Y la verdad, un abrazo. Nosotros no somos una iglesia de países ni de frontera, nosotros somos la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia de escogidos, una iglesia espiritual y una iglesia que se sostiene hasta los últimos días, hasta que el Señor venga por nosotros. Y el Señor vendrá en el tiempo que Él lo determine. Así que la última palabra la tiene Él, el Logos encarnado, la verdad viva. Los animo mucho, mis hermanos, les mando un abrazo, que tengan un feliz descanso. Y los que ven este video pues grabado por YouTube, gracias por estar ahí, gracias por compartir, por comentar, y que el Señor me los bendiga. Y les amo en el Señor Jesucristo. Un abrazo y feliz noche.